vamos a escuchar la experiencia de Daniel, que tiene un tránsito en este camino de la infertilidad también, y por eso es una persona que siempre colabora con la asociación. Porque después se tiene que ir, así que sí, no vamos a... muy corto, porque no quiero aburrirlos con historias, capaz algunos ya la conocen, pero a veces por ahí piensan que porque a uno lo conoce no es públicamente conocido y porque es médico las cosas no pasan, y bueno, somos seres humanos como cualquiera, y a todos nos pasan. Entonces, menos mal que Karina ya no está, porque dijo: a mí no me gusta cuando estoy del otro lado decir que se puede. Y mira con lo que yo realmente iba a empezar cuando la escuché hoy, yo sí apuesto a decir que se puede. Yo creo que es bueno decir que se puede. Por ahí decir, bueno, pero a mí no, yo todavía no he podido, pero bueno, van a poder. Entonces yo creo que hay que apostar a eso y hay que tener una mente muy abierta y muy positiva, porque eso nos ayuda y mucho a la hora de iniciar este camino. Hay una frase que me gusta mucho y que dice que un paso que demos obviamente no nos conduce al objetivo final, pero nos saca de donde estamos parados. Y eso es real, eso es real. Y que muchas veces nos preguntamos por qué, también es cierto. Y yo creo que hay que cambiar la pregunta y no decir por qué, sino para qué. Las cosas creo que nos pasan para algo, y eso es algo que después en el andar nosotros vamos identificando para qué nos pasaron determinadas cosas. Brevemente, nosotros con mi señora buscamos un embarazo tiempo atrás y logramos de forma natural el embarazo en 3 meses. Íbamos transitando nuestro embarazo y a casi las 20 semanas, por ecografía, se nos diagnostica que teníamos una osteogénesis imperfecta en el bebé, que lo iba a ser prácticamente inviable que el embarazo siguiera y menos que pudiera sobrevivir. O sea, estamos hablando de casi 5 meses de embarazo. Entonces, eso motivó obviamente una interrupción del embarazo con todo lo que eso implicaba desde el punto de vista afectivo, ¿no? Meses después, dado el tiempo prudencial, buscábamos otro embarazo y ese embarazo no llegaba. Y bueno, como caíamos en las edades en las cuales se había que consultar antes de los 6 meses, consultamos. Y la primera respuesta que obtuvimos de una colega médica que va a estar en la tarde, que lamentablemente no le voy a poder ver, es que estábamos ante una posibilidad de infertilidad. Cuando uno le plantea eso, dice: pero ¿cómo infertilidad si tuvimos un embarazo que lo logramos a los 3 meses? Y bueno, toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a estudiarlo como correspondía, raudamente, porque acá hay que a veces apurarse en los tiempos, porque hay objetivos que cumplir. Y en definitiva llegamos a que yo tenía un problema, y es lo que se llama microdelección del cromosoma Y, en el cual el cromosoma Y, en lo que tenía que ver con la espermatogénesis, generaba una espermatogénesis alterada, que ustedes ya vieron los porcentajes, ¿no? Por ciclo de embarazo, 20%, nosotros caíamos a un 6% por esa situación. Entonces, en la vez anterior habíamos caído en ese 6%, pero también, producto de la edad, seguramente la osteogénesis imperfecta, que implica que los huesos no se formen bien, porque no se sintetizaba bien el colágeno, ¿no? La proteína que servía de apoyo a esos huesos, era una mutación nueva que había ocurrido. No es que ninguno de los dos fuéramos portadores de ese problema de salud, que hubo que hacer también estudios genéticos, sino que había sido algo de nuevo, algo nuevo surgido. Bueno, eso sumado a la baja posibilidad nos llevó obviamente a tener que hacer una técnica compleja, que hicimos en Argentina, en este caso, que fue una ICSI, y bueno, hoy Sofía tiene 16 meses, como les decía al comienzo. Entonces, fue un tránsito duro, un camino duro, con muchas cosas, pero algo que quería destacar, más allá del que se puede, es lo que decía Karina hoy: este es un tema de dos. Esto es un tema de dos. No es un tema del hombre ni un tema de la mujer. No es un tema de buscar culpables vos, culpable yo. No es un tema de ser ni más mujer, ni menos mujer, ni más hombre, ni menos hombre. Y aquellas personas que tengan que terminar en una donación de gametos, yo creo que la paternidad y la maternidad va más allá de una célula. Y eso creo que todos lo sabemos. Sé que es difícil cuando alguien tiene que tomar esa decisión, pero es una realidad. Se puede, es un tema de dos, con mucha energía. Desde que uno se plantea el objetivo, tiene que mentalizarse ya desde el primer momento, y eso implica, aunque les parezca mentira, yo consulté en ese momento con el doctor Montes, y eso implicó cambiar hábitos de alimentación, ni siquiera tomar tu whisky el fin de semana. Yo no fumo, había que bajar de peso, había que tomar medicación, y uno, cada cosa que hacía, aunque les parezca mentira, si uno está concientizado en el tema y lo toma realmente con responsabilidad, eran como pequeños logros. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque queremos lograr el objetivo de ser padres. Entonces, cabeza abierta, mucho compañerismo, mucho amor, mucho apoyo mutuo. Si hay que llorar, se llora.
vivimos en una sociedad en la cual los hombres nos evitan llorar porque si lloramos somos nenas, nos crían de esa manera. Hoy peleamos por la diferencia de género y ya no hay violencia, pero seguimos educando a las nenas rosadas y los varones celestes, y el nene juega a la pelota y la nena a las muñecas, y si el nene llora es un marica. Seguimos en una sociedad así. Entonces creo que hay que expresar libremente los sentimientos, apoyarse mutuamente, plantearse un objetivo y ese objetivo cumplirnos de manera conjunta. Yo quería contar esta experiencia porque nunca me la imaginé en mi vida. Hoy en día tengo 50 años, fui un padre viejo, por decirlo de alguna manera, y en definitiva obviamente lo vivimos con mucha felicidad. Pero que sepan que se puede, yo apuesto al que se puede, porque siempre hay un mecanismo para poder ser padre. Siempre se puede ser padre. Y ser padre o madre implica tener que llegar un día a una adopción, ser padre o ser madre. Entonces, no es un tema de espermatozoide o de óvulo, implica muchísimo más que eso. Implica simplemente aportar.